un poco mi opinión al respecto. Yo, mis colegas me catalogan de pesimista. Soy bastante pesimista sobre la situación económica, pero no tanto. Hoy he descubierto que seguramente hay algunas vías, digamos, de solución, y precisamente tratando de interpretar en sus palabras, que desde luego me parecen muy claras, muy directas. No sé si la palabra concisa es exactamente la que yo hubiera aplicado en este caso. Un punto que un poco define cuál es mi posición respecto a las políticas que se están tomando, que se están llevando a cabo. Yo creo que, por referirnos al caso de la economía española, yo he tratado de ponerlo en un marco más general, pero es evidente que a la economía española le tocan dos tipos de medidas, que son las medidas estructurales y las medidas de política fiscal, y realmente se han hecho muchas cosas. Mi crítica fundamental es que estas cosas que se han hecho están a falta de un marco común, un marco analítico de interpretación de la situación coherente. Y esto ha dado lugar, efectivamente, a muchas marchas adelante, marchas atrás, medidas un poco dispersas, tomadas seguramente no con la precaución, el rigor, el cuidado que la situación requiere, un poco yendo detrás de los acontecimientos. Esto sí es cierto, y si algo he hecho yo en falta es precisamente un intento de utilizar todos los recursos de los que dispone el Estado, que ciertamente en una situación de crisis son menos de los habituales, pero utilizarlos de una forma, como si dijéramos, un poco más diseñada, más coherente, señalando más claramente las prioridades. Y esto ha dado lugar a que algunas de las medidas parezcan razonables y otras no lo parezcan tanto, pero sobre todo, insisto, les falta este punto común. Yo voy a resumir muy brevemente lo que creo que en esta situación debería hacerse. Hay una primera pregunta, es política fiscal. ¿Hay que gastar o hay que ser ahora ahorradores, digamos, hay que ser ahora cuidadosos con esto? Cuando digo gastar, me refiero a gastar o reducir impuestos, es decir, hay que aumentar el déficit o no. Quienes me conocen, mis amigos, ya que hay presentes algunos, saben que en eso yo soy bastante ortodoxo y soy bastante partidario de una política fiscal sostenible, con un superávit presupuestario en las épocas de crecimiento, y que era muy partidario de la situación que teníamos hace unos años, de un superávit presupuestario de un 2% del PIB, y seguramente mirándolo desde hoy hubiéramos debido tener un superávit mayor. Realmente no me caracterizo por ser una persona en ese sentido muy amiga de tener déficits públicos. Creo que una de las grandes buenas cosas que ha hecho España en la integración en el euro ha sido precisamente adherirse y cumplir hasta ahora con mucho rigor el pacto de estabilidad y crecimiento y mantener una política fiscal bastante ortodoxa y solvente. Y esto es un crédito que tienen los gobiernos anteriores, todos. El anterior y todo, ha sido una línea coherente muy razonable. Sin embargo, ahora, en esta situación, hay que movilizar los recursos y, sobre todo, hay que movilizar los recursos para poner en marcha, como he dicho antes, el crédito. Esto es una cuestión fundamental. Si se está acertando o no, puede haber discrepancias. Hay algunos puntos en los que creo que se podrían hacer mejor. En mi opinión, se podrían diseñar algunas políticas de una forma un poco más agresiva, pero sin duda hoy es el momento de, como he dicho antes al principio, tirar con todo. Y dentro de eso, ciertamente, y me reafirmo un poco en lo que he dicho antes, hay que diseñar mejor las políticas, hay que poner el objetivo en aquellos colectivos de gasto en donde el gasto va a ser más eficiente, en términos de colectivos de renta, en donde el gasto va a ser más eficiente, y en la realización de obras públicas. Yo también creo que el plan de los municipios no es lo más adecuado del mundo. Hubiera sido mejor un plan de obras públicas diseñado, dirigido y coordinado desde el Ministerio de Obras Públicas, seguramente, que hubiera permitido, digamos, no solamente gastar y aumentar con eso la demanda, sino mejorar sustancialmente nuestras infraestructuras y, por tanto, permitirnos a medio plazo salir en mejores condiciones. Y seguramente el canalizarlo a través de los ayuntamientos va a tener el primer efecto de gasto, pero no va a tener este segundo. Y, por lo tanto, es una medida que seguramente es necesaria, pero no está bien diseñada, en mi opinión. Es decir, creo que ha faltado un poco ese análisis riguroso y un poco evitar las prisas en esto.
Por supuesto, en esas medidas está bien que la Comunidad Europea nos haya hecho un aviso, nos haya sacado una tarjeta amarilla, eso está muy bien, yo lo saludo como una cosa muy positiva y nos recuerde que aunque nos da un plazo un poco mayor, tenemos que revertir esta situación y por lo tanto esto va a ser unas medidas paliativas, pero no van a ser unas medidas que tengan un efecto permanente. Ahora bien, el tema de las reformas, en el que sí parece que ha habido yo sí creo que hay que hacer reformas, aunque también creo que las reformas, ya lo he dicho, no nos van a sacar de la crisis actual. Es decir, las reformas, por definición, las reformas estructurales es algo que tarda tiempo en gestarse, tarda tiempo en llevarse a cabo, tarda tiempo en convertirse de leyes en medidas concretas y luego tarda tiempo en tener efecto porque debe cambiar la cultura empresarial y de las relaciones laborales y de los propios trabajadores. Por tanto, es cierto que cuando yo abogo por ese tipo de medidas, y no voy a extenderme en concretar algunas de ellas porque tengo mi propia opinión, pero lo importante en esto es tener un amplio consenso al respecto, no lo hago con la idea de decir, bueno, esto nos va a sacar de la situación que tenemos. Creo que a corto plazo hay medidas mucho más importantes, más efectivas, y como he dicho, algunas ya se están apuntando incluso por parte de los agentes sociales, y mi demanda en todo caso al sector público y a los distintos gobiernos es que deben aplicarlas con rigor. Por ejemplo, hay efectivamente un mal uso muchas veces de las políticas activas de empleo. Esto es una cosa que es absolutamente central, es decir, la gente que pierde su puesto de trabajo y que deba ser elegible para un nuevo puesto de trabajo en el futuro, seguramente en muchos casos no lo va a ser en el sector del que ha sido despedido, y es importante que esa persona tenga una formación adecuada que hoy se deja muchas veces en manos del propio desempleado con un asesoramiento de utilidad dudosa, políticas activas de empleo. Como he dicho antes, pactos, y me resisto a llamarlo un pacto de rentas a nivel nacional, sino pactos de renta a nivel de empresa, y si es preciso incluso financiados e incentivados. Es decir, todo ese tipo de medidas, no nos engañemos, no van a sacarnos de la situación, lo vamos a pasar mal, y lo hemos de pasar mal porque tenemos que devolver mucho dinero que debemos en unas condiciones de financiación difíciles. Pero a pesar de todo soy, no diré más optimista, pero al menos diré no tan pesimista, en el sentido de que si bien se han ido dando algunos palos de ciego, y se seguirán dando, porque aunque esto no es excusa, yo sí debo decir que seguramente soy de los pocos economistas vivos que no predije la crisis, lo siento. Lo llevaré siempre como un baldón en mi carrera. En los años 2500, en los años de los 2.500 euros por hijo, etcétera, etcétera, ya eran medidas que no me gustaban. No me gustaban los 400 euros tampoco, pero ciertamente no era capaz de anticipar una situación como la que íbamos a tener, fundamentalmente porque era de los que creían, quizá pero he de decir que conocía a muchos economistas, nadie me decía una cosa muy diferente, que realmente esta era una situación que era insostenible, pero de la que íbamos a poder salir en un contexto financiero internacional de buen funcionamiento. Bien, en eso me equivoqué. Vino primero la crisis internacional, o con ella vino la crisis internacional, y el frágil barco que era la economía española en ese proceloso mundo de las finanzas internacionales lo ha sufrido con una dureza inusitada, ¿de acuerdo? Luego, de la misma manera que hemos ido aprendiendo poco a poco, yo lo que sí he hecho en falta, y con eso sí terminaría, es realmente un acuerdo social de carácter general. Porque si bien es cierto que podemos reclamar de nuestro gobierno y de nuestra oposición, o de nuestros gobiernos autonómicos, una mayor eficacia y una mayor sacrificio. Yo siempre digo, cuando oigo un gobierno, sea el que sea, que dice, ¿cuánto me he sacrificado? ¿Por qué he gastado tanto? Esto digamos, no me dice nada. No se ha sacrificado usted nada, ha gastado mi dinero. Lo que verdaderamente pueden perder el gobierno actual y los gobiernos autonómicos y las autoridades, lo que verdaderamente es suyo, una cosa que tienen que no le hemos dado a los ciudadanos, lo que se han ganado ellos es el capital político. Han ganado unas elecciones y esto es lo que verdaderamente tienen que poner en riesgo. Esto es lo que yo demando de gobiernos, de oposición, arriesgarse a tomar medidas, a ponerse de acuerdo en medidas que pueden ser impopulares, que posiblemente les van a hacer perder elecciones o reducir o disminuir su peso electoral, es muy posible, pero que sin embargo claramente pueden beneficiar a hacer más fácil la salida de la situación. Luego es muy importante esas medidas, todas esas medidas que se hagan sobre la base de ese consenso. Mientras no se haga,
Mientras esto no sea así, es cierto que va a ser muy difícil. Todos estamos ahora con el gran fenómeno de Obama y nos quedamos, digamos, o muchas veces nos quedamos con lo que tiene, digamos, de emblemático, ¿no? Un presidente negro, etcétera, etcétera. Lo importante es esa política, digamos, apartidista que ha sido capaz de poner en marcha con un conjunto de asesores que provienen de los ámbitos más dispares de la vida intelectual, de la vida económica e incluso de la vida política de un país, que está diciendo lo siguiente: las medidas que están tomando son muy arriesgadas, hoy no sabemos si van a funcionar, no lo sabemos, pero está diciendo, señores, aquí si nos hundimos todos y por lo tanto estamos dejando menos resquicio a